Hay documentos que guardan secretos, otros solo pretenden revelarlos, pero hay uno en particular que ha sobrevivido al tiempo como una maldición que nadie se atreve a borrar. Un texto prohibido, un manuscrito que para muchos es solo una falsificación sin sentido, y para otros un espejo aterrador de lo que ocurre cada día en cada rincón del mundo. Hoy vas a adentrarte conmigo en uno de los textos más oscuros y perturbadores que han circulado entre los pasillos del poder y las sombras de la conspiración, los protocolos de los sabios de Sión. No importa si crees en teorías de control global, en sectas encubiertas o en el simple caos del mundo, porque este documento, aunque desmentido, desacreditado y sepultado por la historia oficial, sigue apareciendo como una sombra que se niega a desaparecer. Y eso ya es inquietante por sí mismo. Hoy vamos a mirar de frente esta teoría, no para validarla ni para rechazarla, sino para entender por qué, tras más de 100 años, los protocolos siguen siendo considerados por muchos como una pieza clave del rompecabezas mundial. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver el poder, los medios, la historia y quizá incluso tu propia libertad. Esto no es un cuento, es un eco de algo que muchos no quieren que recuerdes. San Petersburgo, año 1903. Una ciudad que parecía flotar entre la elegancia imperial y el susurro constante de una revolución que se avecinaba. Fue allí donde, en medio del rumor de complots y conspiraciones, apareció por primera vez un manuscrito que cambiaría la historia. Un texto impreso de forma anónima, en ruso, sin autor, sin rostro, solo un título inquietante: Los protocolos de los sabios de Sion. El folleto afirmaba ser una filtración secreta, un testimonio de una reunión entre líderes de una élite invisible que planeaba en detalle cómo dominar el mundo. Las palabras eran frías, mecánicas, llenas de desprecio por las masas y rebosantes de un cinismo calculado. Hablaban de manipulación financiera, control de los medios, uso de pandemias, provocación de guerras, creación de crisis económicas, todo en nombre de un nuevo orden mundial. Pero ¿de dónde había salido este documento? ¿Quién lo escribió realmente? La primera edición fue publicada por un oscuro funcionario ruso vinculado con la policía secreta zarista. Su objetivo era claro: alimentar el odio, justificar la persecución y ofrecer a las masas un enemigo visible, un enemigo perfecto. Y para eso el manuscrito debía parecer verdadero, auténtico, profético, porque el miedo siempre es más eficaz cuando parece inevitable. A medida que se distribuía entre los sectores más conservadores del Imperio ruso, el texto ganaba fuerza. Se leía en voz baja en salones privados. Se comentaba entre militares. Se usaba como excusa para reprimir movimientos sociales. Y aunque no había pruebas de su autenticidad, nadie parecía querer cuestionarlo. Pero entonces surgieron las primeras grietas. Una investigación años después reveló que gran parte del texto había sido plagiado de una sátira política francesa del siglo XIX, Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, un libro que criticaba a Napoleón III y sus métodos autoritarios. Los pasajes habían sido copiados casi palabra por palabra, pero recontextualizados para parecer un complot judío. ¿Una falsificación descarada? Sí, pero también una falsificación eficaz, porque lo perturbador no es solo que haya sido inventado, sino que a pesar de ello fue creído, difundido y utilizado como una herramienta de poder, como una excusa para matar. Y eso quizás es lo más oscuro de todo. Imagina que alguien te entrega un manual, no uno cualquiera, sino un documento que detalla paso a paso cómo someter a una civilización entera, cómo controlar la mente de las masas, no con armas,
sino con ideas. Cómo convertir la libertad en una ilusión y el caos en una herramienta. Eso es lo que afirmaban contener los protocolos de los sabios de Sión, un supuesto plan dividido en 24 capítulos, cada uno más siniestro que el anterior. En ellos se hablaba de la necesidad de provocar crisis económicas deliberadas para quebrar a las naciones desde adentro. Se mencionaban técnicas para infiltrar gobiernos, manipular elecciones y empujar a las democracias al borde del colapso para luego ofrecer la solución. Un poder central fuerte, absoluto, pero claro, disfrazado de orden y salvación. Uno de los puntos más inquietantes hablaba del control de la prensa. No destruirla, sino comprarla, moldearla, convertirla en una herramienta de programación colectiva. Los periódicos, según este plan, debían presentar solo lo que la élite quería que se supiera. Y lo más escalofriante, también lo que quería que se ignorara, porque nada es más poderoso que una mentira bien contada, excepto una verdad bien silenciada. También se hacía referencia al uso de la educación como medio de domesticación. La escuela, según los protocolos, no debía enseñar a pensar, sino a obedecer. Los ciudadanos debían ser preparados para seguir órdenes, no para cuestionarlas. Y luego venía el control de la moral, la destrucción de los valores tradicionales, el fomento del individualismo extremo, la ruptura del vínculo familiar, todo encaminado a una sola cosa: aislar al ser humano, separarlo, vaciarlo de sentido para luego llenarlo con lo que el sistema quisiera imponerle. Pero quizá lo más perturbador de todo era que el documento hablaba de provocar guerras intencionadamente. Guerras entre países, guerras entre clases sociales, guerras religiosas, guerras culturales, y todo con un objetivo claro: que las masas pidieran a gritos un salvador, un poder superior, un amo, un gobierno mundial, una estructura invisible pero omnipresente. Puede que sí, puede que no, pero lo que resulta imposible de ignorar es que, pese a su dudosa autenticidad, muchos de los eventos descritos en este texto han ocurrido, ocurrieron y siguen ocurriendo. Y eso da miedo. Una mentira puede nacer en la oscuridad, pero para sobrevivir necesita de quienes estén dispuestos a abrazarla, a repetirla, a convertirla en verdad a fuerza de insistencia. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los protocolos de los sabios de Sión. Pese a haber sido desenmascarados como un plagio, el daño ya estaba hecho. Y la historia estaba sedienta de enemigos. Tras su publicación en Rusia, el texto comenzó a cruzar fronteras. Primero, de forma tímida, traducido al alemán, al polaco, al francés, y luego, con una fuerza brutal, al inglés. En 1920, el texto llegó a manos de un hombre poderoso, uno que tenía dinero, influencia y una profunda desconfianza hacia todo lo que no pudiera controlar. Ese hombre era Henry Ford. El magnate del automóvil, fundador de Ford Motor Company, decidió financiar la publicación de los protocolos en Estados Unidos. Mandó imprimir 500,000 ejemplares a través de su periódico personal, The Dearborn Independent. Lo tituló El Judío Internacional, el principal problema del mundo. Sí, 500,000 de copias, distribuidas por todo el país, leídas por empresarios, religiosos, políticos y ciudadanos comunes. Ford no solo creyó en los protocolos, los convirtió en doctrina, en arma, en profecía autocumplida. Y no fue el único.
En Alemania, un joven político llamado Adolf Hitler leyó el documento mientras estaba en prisión, escribiendo su propio manifiesto, Mein Kampf. En sus páginas se perciben ecos de los protocolos, ideas de control mundial, de manipulación financiera, de una amenaza invisible que debía ser exterminada. Los protocolos fueron utilizados como prueba de que la paranoia era válida, de que el odio tenía justificación y de que el exterminio podía presentarse como defensa. Durante el Tercer Reich, el texto fue incluido en la educación de muchos jóvenes alemanes. Se usó como propaganda, como excusa para encender hogueras, destruir hogares y marcar a millones de personas con un sello que para muchos era una condena. Y aunque la Segunda Guerra Mundial terminó y el Holocausto dejó claro hasta dónde puede llegar una mentira, el documento no desapareció. En Oriente Medio, en África, en América Latina, los protocolos siguieron circulando, a veces como panfletos, otras como libros secretos vendidos en mercados clandestinos, y en los últimos años como archivos PDF reenviados por cadenas de WhatsApp o publicados en foros de la Deep Web. No importa cuántas veces se haya probado que es falso. Hay quienes necesitan creer que es real, porque es más fácil culpar a un plan siniestro que aceptar el caos del mundo. Y en esa necesidad, en esa grieta emocional, los protocolos siguen vivos, no como un documento, sino como una idea, una semilla de odio que, si se riega con miedo, florece. Las mentiras más peligrosas no son aquellas que se gritan, sino las que se susurran, las que se cuelan en conversaciones cotidianas, en bromas, en memes, en silencios. Los protocolos de los sabios de Sion fueron desmentidos hace más de un siglo. Plagio, montaje, propaganda, y sin embargo, siguen vivos. Circulan, mutan, se adaptan, porque una mentira, cuando alimenta el miedo, se convierte en un virus. Uno que no necesita pruebas, solo emociones. ¿Quieres que la gente crea que todo está controlado por una élite invisible? Dales un texto que hable con autoridad, que use un tono frío, casi matemático. Un texto como este. No importa que sea falso. Si el lector ya tiene miedo, el texto solo confirma lo que ya sospechaba. Y eso es lo verdaderamente perturbador. Los protocolos no sobreviven por su contenido, sobreviven porque tocan una fibra profunda, la necesidad de encontrar una causa, un culpable, una narrativa que ordene el caos. ¿La economía colapsa? ¿Las guerras no paran? ¿Los políticos mienten? Debe ser el plan de los sabios, el plan que lo explica todo. ¿Ves? La mentira no muere porque no quiere morir, porque hay quienes la necesitan viva, a veces disfrazada de documental, a veces como teoría alternativa, otras con una nueva máscara. Agenda global, élite reptiliana, nuevo orden mundial, pero la raíz es la misma, el miedo a lo que no comprendemos y el deseo de culpar a otro por ello. El peligro no está solo en el texto, está en lo que el texto provoca, en lo que despierta, en los ojos de quien lo lee y se convence de que debe actuar. Muchos crímenes han empezado con un libro o con una idea disfrazada de verdad. Y los protocolos, aunque falsos, han sido el disparador de incendios reales. Por eso hablamos de ellos hoy, no por lo que dicen, sino por lo que generan, por cómo una mentira bien escrita puede sobrevivir a guerras, dictaduras y siglos de historia, y aún así seguir sembrando odio en la próxima conversación, en el próximo post, en la próxima generación. Uno pensaría que en pleno siglo XXI
Un texto desmentido, denunciado y archivado en las páginas más vergonzosas de la historia ya no tendría espacio, pero sería ingenuo pensar así, porque los fantasmas del pasado ya no habitan en libros polvorientos, ahora se mueven en silencio por las redes, ocultos entre cadenas de WhatsApp, canales anónimos de Telegram, foros enterrados de la Deep Web y, sí, también en videos virales disfrazados de documentales prohibidos. Los protocolos de los sabios de Sion han mutado. Ya no se citan directamente. Ahora se traducen en ideas, en narrativas que suenan familiares. La élite controla todo. Los medios están comprados. Todo es parte de un plan. ¿Te suena? No es coincidencia. Es evolución. El texto ya no necesita ser leído. Sus conceptos flotan en el aire digital. Y lo más aterrador, personas que nunca han oído hablar de los protocolos creen en lo que dicen porque lo han escuchado en otras formas, en podcasts que afirman tener la verdad oculta, en videos donde un narrador enmascarado habla de los hilos del poder, en comentarios que mezclan hechos reales con ideas distorsionadas. Y lo peor, muchas veces, sin darse cuenta, replicamos esas ideas, sin saber su origen, sin imaginar el veneno detrás de su aparente lógica. Hoy basta un clic para caer en la madriguera, un algoritmo, una recomendación, una curiosidad mal dirigida, y de pronto el usuario ya no navega por información, navega por paranoia, por desconfianza, por odio. Los protocolos ya no necesitan ser impresos. Están en la estructura misma del contenido que consumimos, en la forma en que desconfiamos de todo, en cómo buscamos culpables sin mirar el contexto. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que mientras más conectados estamos, más fácil es que ese viejo texto falso, cruel, malintencionado, siga extendiéndose como una sombra sin forma, como una grieta en la razón. El odio se ha vuelto digital y los fantasmas ahora tienen Wi-Fi. Dicen que las ideas más peligrosas no son aquellas que se gritan, sino las que susurran, que los venenos más letales no vienen con etiquetas, sino escondidos en verdades a medias. Los protocolos de los sabios de Sion no fueron solo un fraude, fueron un experimento social para medir hasta dónde puede llegar el miedo cuando se le da una forma, un nombre, un enemigo. Y funcionó. Funcionó en Rusia, funcionó en Alemania, funcionó en países que usaron ese texto como arma. Y lo más trágico es que aún hoy sigue funcionando. No porque creamos literalmente en un manuscrito viejo, sino porque seguimos cayendo en sus trampas, dividirnos, culpar al otro, buscar conspiraciones en lugar de soluciones, odiar antes de entender. Ese es el verdadero protocolo, no el escrito, sino el comportamiento que activa en nosotros. Los protocolos no fueron escritos para informar, fueron escritos para manipular, para dejar una semilla que, incluso si desmentida, ya había sido plantada. Y esa semilla germina cada vez que compartimos desinformación sin verificar, cada vez que hablamos de ellos sin saber a quién nos referimos, cada vez que nos dejamos llevar por el miedo y no por la evidencia. Este texto falso y despreciable no debería tener lugar en la historia, pero lo tiene, y lo seguirá teniendo mientras sigamos viviendo en un mundo donde las teorías valen más que los hechos, donde las emociones ciegan al pensamiento crítico y donde el odio aún encuentra terreno fértil. Tal vez no puedas detenerlo, pero puedes reconocerlo, y eso a veces es el primer paso para desactivarlo. Si te impactó lo que escuchaste, te invito a profundizar aún más en estos temas. Sígueme para explorar nuevas teorías, documentos prohibidos y secretos que el mundo prefiere ignorar. Comenta qué otros enigmas
quieres que investiguemos juntos. Y no olvides darle like, porque solo así este tipo de contenido puede seguir existiendo. Nos vemos en la próxima historia, donde lo oculto deja de estar en las sombras.